tuvo que ir a una reunión en delegación de la mesa directiva. Se encargó por este momento a la comunicadora Carmen, que quedó como secretaria. Por favor, señora secretaria, leer el orden del día. Sí, señor presidente. Orden del día. Junio 24 de 2015. Primero, verificación del quórum. Segundo, intervención de los señores funcionarios de la Subdirección Ambiental del Área Metropolitana del proyecto Parques del Río. Tema, impacto ambiental, Parques del Río. Tercero, comunicaciones. Cuarto, proposiciones y asuntos varios. Está leído el orden del día, señor presidente. Verificamos el quórum, por favor, señora secretaria. Sí, señor presidente. Nicolás Alzate Maya. Presente. Basiliso Mosquera Álvarez. Presente. Carlos Augusto Mosquera Gómez. Presente, señora secretaria. Leonfredi Muñoz Lopera. Presente, señora secretaria. Ernesto Zapata Orrego. Mauricio Mejía Ocampo. Yanli Pavón Zapata. Perdón, Mauricio. Presente. Francisco Echeverri Cárdenas. Presente. Luis Carlos Hernández Giraldo. Presente. Dubán Bedoya García. Estela Suárez Caro. Presente. Nicolás Martínez González. Presente. Julio Mario Cuervo Henao. Presente. Carlos Mario Zapata Morales. Francisco Vélez González. Presente. César Vladimir Sierra Martínez. Presente, señora secretaria. Gabriel Jaime Tavares Baena. Presente. Nubia Valencia Montoya. Isabel Daniela Ortega Pérez. Listo, señor presidente. Hay quórum para decidir y deliberar. En consideración el orden del día. Se abre la discusión, anuncio que va a cerrarse. Tiene la palabra el honorable concejal vicepresidente primero, Basiliso Mosquera. Bien, pues, honorable concejal. Gracias, señor presidente. Señor presidente, no, para que se haga una modificación en el... bueno. Listo. No, porque ya llegaron. Estábamos en la discusión del orden del día. Quedó abierta. Anuncio que va a cerrarse, queda cerrada. ¿Aprueban, honorables concejales? Es aprobado, señor presidente. Disculpe, señor presidente, acaba de entrar la concejala Nubia Valencia Montoya. Perfecto. De ingresar. Continuamos con el orden del día, señora secretaria. Sí, señor presidente. Segundo, intervención de los señores funcionarios de la Subdirección Ambiental del Área Metropolitana del proyecto Parques del Río. Tema, impacto ambiental, Parques del Río. Le damos la más cordial bienvenida a los funcionarios del área metropolitana. Hacemos un receso de 1 minuto para que ellos tengan tiempo de acomodarse para su exposición y luego continuamos.
harán las preguntas, ustedes toman nota y al final entonces ya respondemos. Bueno, continuamos. De esta manera le damos la más cordial bienvenida a los funcionarios del área metropolitana, a la doctora Ana Cecilia Arbeláez, líder de control y vigilancia ambiental, al doctor Wilson Tobón, jefe de la jurídica ambiental. Nuevamente el área metropolitana hace presencia en nuestro recinto, en el recinto de la democracia de los Bellanitas. Nuevamente muchas gracias por esa deferencia, esa amabilidad de aceptar esta invitación. Bien puede hacer el uso de la palabra y, por favor, cuando inicie su exposición, me da su nombre y su cargo para que quede grabado en el acta. Muchas gracias. Muy buenos días, mi nombre es Ana Cecilia Arbeláez, líder de control y vigilancia ambiental del área metropolitana del Valle de Aburrá. En primera instancia, agradecerles por esta invitación, por darnos la oportunidad de conocer, dar a conocimiento a ustedes sobre cuál es nuestra función en el proyecto Parques del Río, qué tarea hemos realizado y cómo ha sido el proceso de los permisos ambientales y la evaluación de impactos que hemos realizado desde la entidad. Hoy les vamos a comentar sobre los permisos que el proyecto ha tramitado ante la entidad. En este momento la zona de intervención del proyecto es entre la calle 44 y la calle 30 y la calle 30 y el puente de Guayaquil, que no recuerdo cuál. Sí, es entre Guayaquil y la Macarena. Digamos que ese es el tramo de intervención. Yo no les voy a hablar a ustedes en detalle del proyecto Parques del Río, porque digamos que nosotros no somos ni los ejecutores ni los diseñadores del proyecto. Los contextualizo un poco. El municipio, y siguiendo pues como la planeación que se ha tenido histórica desde por allá, desde el 40 o algo, ellos identificaron como que el río siempre había estado de espaldas a el desarrollo de la región. Entonces lo que se pretendía con el proyecto era volver el río el eje de interés. Entonces la idea es, hoy digamos que el municipio de Medellín está haciendo un plante y generando una semilla para lograr generar un corredor de espacios públicos alrededor del río en diferentes localidades. Digamos que en este momento lo que se está haciendo del proyecto es la semilla, el plante, es un proyecto cuyo desarrollo, o sea que ya con la visualización que se tiene, se puede estar demorando en su implementación en cada uno de sus posibles frentes de trabajo unos 10 años, unos 15 años, pero es precisamente ese inicio de transformación, ese inicio de que el río esté de espaldas a la ciudad y que se vuelva un sitio de interés, un espacio público atractivo. Esa ha sido pues como la visión que tiene el municipio, y con ese sentido entonces se presentó en la entidad para tramitar los permisos ambientales que requerían para adelantar el proyecto. El contenido de la presentación que les vamos a presentar hoy nosotros es, primero, el abogado Wilson nos va a comentar sobre la normatividad, cuál es nuestra competencia como área metropolitana, cuál fue el análisis que se hizo sobre este proyecto en particular, que tiene una envergadura bien importante. Luego vamos a hablar concretamente de los permisos del costado occidental, que son los permisos de aprovechamiento forestal y de ocupación de cauce. Y yo sí quisiera resaltar una cosa muy importante, y es que nosotros, previo a proceder con cualquier permiso ambiental, siempre verificamos que se dé cumplimiento a cada una de las fases normativas, y en particular la publicación y socialización de los autos de inicio, que es la forma en que nosotros le damos a conocer a la comunidad que hay alguien interesado en hacer un aprovechamiento de un recurso natural. Entonces nosotros le decimos a la comunidad, mire, aquí tenemos a esta persona interesada en ocupar el cauce, en tomar esta agua, en vertir esta agua, en aprovechar estos recursos forestales. Comunidad, entérese, y si usted considera que se puede aportar en el proceso del permiso ambiental, es bienvenido. Entonces, digamos que de ahí quería resaltar que siempre hemos verificado que los trámites se les dé el cumplimiento de la publicación en la Gaceta. Entonces continuamos con la normatividad y le voy a dar la palabra al abogado Wilson.
Bueno, muy buenos días. Muy concreto. Vamos a arrancar con un contexto y es, ustedes saben que para aprovechar los recursos naturales se requiere o concesión o permiso o autorización de las autoridades ambientales, ¿sí? Adicionalmente existe un trámite que podríamos catalogar un poco más estricto, que es el trámite de licencia ambiental. Ahora bien, el trámite de licencia ambiental está plenamente regulado, es decreto 2820 Wilson Tobón, asesor de la Jurídica Ambiental Área Metropolitana. Entonces continúo. Habiendo un trámite más estricto, el de la licencia ambiental, este trámite se requiere cuando se producen impactos ambientales o afectaciones notorias al paisaje. Es decir, cuando el impacto ambiental es de tal grado que requiere la implementación de estudios de detalle adicionales, diseñar un plan de manejo para mitigar los impactos identificados. Entonces, es necesario aclarar que las actividades, los proyectos, obras y actividades que requieren licencia ambiental están plenamente reguladas en este momento. Decreto 2820 de 2010, que fue actualmente pues, compilado en el 17, en el 1076, decreto 1076. Bueno, entonces, en ese orden de ideas debemos resaltar que la ley 1682 de 2013 introdujo una serie de modificaciones a la hora de desarrollar infraestructura vial. Y digamos que si bien su objetivo se enfocó en desarrollar infraestructura de forma más expedita, su contenido lo que hizo fue deslicenciar algunas actividades, ¿sí? Obviamente la ley debió ser reglamentada precisamente para efectos de seguridad jurídica, y en ese orden de ideas se definen una serie de obras o de proyectos que son catalogadas como de mejoramiento, ¿sí? El mejoramiento no implica una obra nueva. El mejoramiento puede ser la ampliación, el mejoramiento en términos de optimización de la infraestructura existente. El mejoramiento no requiere licencia ambiental precisamente porque ese es el objeto de promover y de facilitar el desarrollo de infraestructura vial. Bueno, mientras que van solucionando aquí el problema técnico, continuemos. Digamos que dentro del proyecto Parques del Río hay dos actividades que podrían en principio catalogarse como de aquellas que requieren licencia ambiental, pero vamos a precisar que no es así. En primer lugar está el tema de la infraestructura vial, ¿sí? De acuerdo al 2820, la infraestructura vial que se desarrolle en la red vial nacional es competencia de la ANLA, y la que se desarrolle en la red vial secundaria o terciaria es competencia de la Autoridad Ambiental Regional, ¿sí? Artículos 8º y 9º del decreto 2820. Ahora bien, la ley La ley y el decreto como tal están deslicenciando las actividades de mejoramiento, y el mejoramiento es definido por el decreto 762 como cambios. Esa es la definición que trae
el decreto. El mejoramiento consiste en los cambios en una infraestructura de transporte con el propósito de mejorar sus especificaciones técnicas iniciales. Estas actividades están sujetas a reglamentación dentro de los 120 días calendario, cosa que ocurrió efectivamente con la expedición del decreto 769. Ahora bien, el decreto 2820 entonces establece que se deben, requiere licencia ambiental los proyectos de la red vial nacional. Se hace un listado completo de las actividades, ¿sí? Entonces, el decreto en su reglamentación establece que se considera mejoramiento las siguientes actividades. El ajuste de vías existentes conforme a especificaciones establecidas en la Ley 105 del 93 o aquellas que modifique o sustituya. El ajuste en el diseño geométrico y realineamiento vertical u horizontal, incluyendo cortes y o rellenos para la construcción del tercer carril. Reubicación, adecuación, ampliación o construcción de estaciones de peaje y centros de control de operación, construcción de andenes, ciclorrutas, paraderos, ampliación o construcción de separadores centrales, construcción de túneles falsos en vías y a la entrada y salida de túneles, la adecuación, reforzamiento, reemplazo y o construcción de puentes peatonales, estructuras deprimidas y o pontones peatonales. Si se tratara de la construcción de una doble calzada de una vía nueva, requeriría licencia ambiental, pero esta actividad claramente es una actividad de mejoramiento de la red vial existente. La otra actividad que en principio requeriría licencia ambiental sería el tendido de líneas eléctricas, ¿sí? En relación a esta, debe aclararse que la licencia ambiental se requiere previamente al tendido de la línea eléctrica. Si la línea eléctrica está instalada, su soterramiento, que es la actividad que se va a realizar con motivo del parque, no requiere licencia ambiental. Su soterramiento se debe considerar como un mejoramiento de ese proyecto, obra o actividad. ¿En qué sentido? El impacto ambiental que surge de la instalación de una línea eléctrica, de la instalación de torres y de los tendidos que implican la instalación de áreas de retiro o retie para que la comunidad vecina no se vea afectada por estas líneas eléctricas, es un impacto ambiental que se mitiga al soterrarse la línea eléctrica, ¿sí? Es decir, si lo que requiere licencia ambiental es la instalación de torres y redes, la eliminación de las mismas pues no requiere licencia ambiental, eso por sustracción de materia. Hay otro aspecto a tener en cuenta, si bien ya lo normativo, digamos que de alguna forma ya deja claro que el proyecto o las obras que se van a ejecutar no requieren licencia ambiental. El otro aspecto es cómo está definido el sistema de la red vial nacional en Colombia. Actualmente la red vial está contenida en un sistema que se llama, ya les voy a decir, no, la ruta de la troncal occidental es la ruta 25, ¿sí? Pero el Sistema Nacional de Información de Carreteras, SINC, es el que establece que esa ruta 25, cuando llega hasta, digamos, al límite del municipio de Medellín como capital del departamento de Antioquia, hasta allí es considerada red vial nacional, ¿sí? Y ese tramo o ruta 25 continúa su trayecto enumerada en el sistema como 2510 a partir del límite con Bello. Es decir, la red vial en su tránsito por la capital del departamento no se considera de la red vial nacional, sino vía urbana. ¿Listo? Normativamente así, en las ciudades capitales, esa ha sido, digamos, la prerrogativa en todas las ciudades capitales. La administración se le delega o se le deja en manos de esa capital de departamento.
digamos que las capitales de departamento se les supone su capacidad para administrar exactamente, y dado que es una vía que toca la movilidad propia pues de la capital de departamento, pues se le da, digamos, ese margen pues como de maniobra. Pero así está la cosa. Entonces en los municipios limítrofes vuelve y retoma la ruta 25 y por lo tanto sigue siendo el INVIAS el competente para administrar y para construir o ejecutar pues las obras. Y en ese orden de ideas, el responsable del proyecto tendría que acudir, siendo una vía nacional, a la ANLA para tramitar los permisos, siendo una vía que conecta capitales de departamento. Entonces vamos a continuar con la presentación ya propiamente con los trámites ambientales, porque si bien la norma deslicencia ese tipo de actividades, no excluye de tramitar ante la autoridad ambiental los permisos ambientales que requieran, y es de eso que vamos a venir a hablar aquí. Muchas gracias. Bueno, entonces, como en la diapositiva donde veíamos el contenido, teníamos dos permisos ambientales que se debían tramitar, que era el permiso de aprovechamiento forestal y el permiso de ocupación de cauce. Entonces, vamos a hablar del permiso de aprovechamiento forestal, que se debe tramitar cuando se vaya a hacer alguna intervención sobre la fauna, sobre la flora que se presente en interferencia con el proyecto. Digamos que está normatizado, los interesados tienen que presentar formularios SINA diligenciado, el certificado de asistencia y representación legal, el certificado de libertad, las escrituras públicas del predio, el listado de especies arbóreas y cantidades a aprovechar y el costo del proyecto. Digamos que esto es de forma muy general. Por favor, siguiente. No cambia ya. Permítame un segundito para anunciar el ingreso de algunos honorables concejales. Muchas gracias. Señor presidente, a la plenaria, para que quede constancia en el acta del día de hoy, me permito anunciar el ingreso al recinto de los honorables concejales Yarlí Pavón Zapata, Carlos Mario Zapata Morales, Dubán Bedoya García, Ernesto Zapata Orrego e Isabel Daniela Ortega, señor presidente. Igualmente le damos un saludo al doctor Hugo Navarro, funcionario de la Secretaría de Medio Ambiente. Le agradecemos por estar acá. Bien, pueda, doctora, siga con su exposición. Entonces, en el proceso en que nosotros entramos a otorgar un permiso, nosotros lo primero que verificamos es el inventario de las especies que están allí presentes. Entonces, enseguida vamos a ver pues como el detalle de la información que ellos nos presentaron a nosotros y la evaluación que nosotros hicimos. Lo primero que ellos nos presentaron fue un inventario detallado con la identificación clara de las especies marcadas en campo. Hay especies que a veces son muy parecidas, entonces les exigimos que quede claramente identificado. Nos deben entregar los planos con la localización espacial georreferenciada de cada árbol. Tanto en ese inventario nos deben indicar qué árboles hay existentes, con las necesidades de ellos, cuáles van a ser intervenidos, y las posibilidades de intervención son poda, trasplante y tala. Yo quisiera aquí precisar que uno nunca quisiera tener que talar un árbol para realizar una obra, pero dentro de la normatividad ambiental está la posibilidad de hacer el aprovechamiento de los recursos naturales sostenibles. ¿Qué significa eso? Que nosotros tenemos que velar que efectivamente el árbol esté en unas condiciones que estén interfiriendo el proyecto, que el árbol no tenga una connotación cultural, paisajística, histórica, ambiental muy particular, y que entonces, una vez identificado eso y evaluado la característica del árbol, el tamaño, el grosor, la geometría, que si el árbol está inclinado, que si las copas están desequilibradas, que si hay hongos, que si hay enfermedades fitosanitarias. Entonces, con esta evaluación se verifica la intervención con el proyecto que se tenga, y nosotros procuramos siempre viabilizar las intervenciones menos agresivas, podas y trasplantes,
cuando definitivamente por las características de intervención, por las características del árbol, un trasplante no sea viable porque no sobrevivirá, entonces en ese caso procederíamos pues a autorizar las talas. Esto ya se los conté aquí mientras tanto, entonces podemos seguir al siguiente. Nosotros paralelamente, a pesar de que es un permiso de aprovechamiento forestal y lo que nos están pidiendo es aprovechar la flora, como los ecosistemas están interrelacionados, nosotros paralelamente hacemos exigencias que estén relacionadas con ese recurso natural. Si bien ellos no van a hacer ningún aprovechamiento de la fauna silvestre, que también requeriría un permiso, al hacer intervenciones en el componente arbóreo, se puede presentar un impacto sobre la fauna, entonces nosotros les exigimos a nuestros usuarios que nos caractericen la fauna existente, que nos presenten un plan de ahuyentamiento, que nos digan cómo va a ser el manejo de la fauna presente durante el proyecto. Entonces, una conclusión muy importante de ese estudio es que no se evidenciaron especies en vía de extinción. Dentro de las acciones que nos presentaron para el plan de ahuyentamiento, las consideramos adecuadas, se les hizo las exigencias respectivas del cumplimiento de la resolución 2064 del 2010, que son los protocolos que tiene el Ministerio para la intervención de la fauna silvestre. Además, fue muy importante que al usuario se le advirtió que si previo a la ejecución de talas o trasplantes, se debía hacer una revisión de la presencia de nidos en los árboles y si se identificaban polluelos, si se identificaban nidos activos, no se podía realizar la intervención hasta que no se terminara el ciclo de desarrollo de esos polluelos. Digamos pues que esas fueron dentro de las exigencias que tuvimos para un manejo adecuado de la fauna. Ellos además, entonces cuando yo les decía ahorita que es que autorizamos aprovechamiento sostenible de los recursos, entonces si bien les autorizamos ciertas intervenciones en los recursos, nosotros les exigimos una propuesta de intervención futura de reposición y compensación digamos que por esas intervenciones del recurso que les aprobamos. Entonces en ese sentido, ellos nos presentaron a nosotros una propuesta paisajística que incluye desde variedad de especies mayores, árboles altos, medianos, pequeños y variedad de palmas. También contempla la siembra de especies menores, de especies de cobertura, lianas y enredaderas, que son de fácil mantenimiento y que promueven, una cosa muy importante que verificamos en esta propuesta paisajística era cuál era el aporte ambiental que le iba a dar esa propuesta a la zona, o sea, qué mejoramiento ambiental íbamos a tener. Y en eso puedo decir con tranquilidad que con la propuesta estamos teniendo un incremento en la diversidad biológica, estamos sembrando especies nativas, esperamos mejorar los flujos poblacionales. También muy importante resaltar que la compensación se exigió en una relación de 2:1 cuando son individuos cuyo diámetro altura de pecho es superior a 10 centímetros y una relación de 1:1 cuando el diámetro altura de pecho es menor de 10 centímetros. El diámetro altura de pecho es el diámetro que tiene el árbol a 1,30 metros de altura, que sería como más o menos acá. Una cosa muy importante y es que cuando ellos nos hacen a nosotros la propuesta paisajística, ellos nos dicen, vea, estas son las especies que vamos a sembrar y nosotros le informamos al usuario que ellos no nos pueden cambiar esa propuesta porque nosotros la evaluación que hacemos no es tanto desde la belleza, sino desde el aporte ambiental que hacemos. Entonces que después no vengan y que nos van a cambiar unos árboles de porte grande, bonitos, que van a ser nido y percha de animales por unos arbolitos florales pequeños. No, o sea, ellos en este momento la propuesta, siguiente por favor. Enseguida les hablo un poquito sobre la propuesta final. Además, digamos que por la
la zona de intervención, que era una zona amplia, era una zona donde había un componente vegetal importante, y les exigimos que nos hicieran un estudio de conectividad ecológica. ¿Qué es la conectividad ecológica? O sea, los arbolitos, además de que nos dan sombra, además de que ayudan al proceso de transformación del dióxido de carbono en oxígeno, además de todo eso, los arbolitos son las zonas de descanso, no solamente de anidamiento, sino también las zonas de descanso de los animales mientras ellos hacen sus flujos, sus movimientos en las zonas. Entonces, existen parches dentro de la ciudad donde permiten que las especies vuelen entre esos parches verdes o que los mamíferos, ardillas, zarigüeyas, murciélagos, vayan entre esos parches. Entonces nosotros les exigimos a ellos que verificaran la conectividad ecológica existente en la zona y que con la propuesta que nos iban a presentar la conectividad ecológica siguiera existiendo. O sea, si bien no son los mismos árboles ni en el mismo punto, digamos que el parche verde va a seguir cumpliendo, y esa es la expectativa que tenemos, de que siga cumpliendo esa función de conectividad ecológica. También muy importante, y tuvimos muy presente verificar qué gestión social había hecho el municipio previo a la implementación del proyecto. El proyecto es de una sensibilidad muy especial y va a tener muchos contradictores, como también va a tener muchas personas que lo ven de manera positiva y que reconocen los beneficios ambientales que va a presentar el proyecto, pero digamos que nosotros previo al proceso, le hicimos los requerimientos al municipio. Bueno, cuéntenos ustedes qué han realizado, cuántas reuniones. Entonces el municipio nos presentó constancias de socialización. Medellín tiene 16 comunas y socializaron el proyecto en 14 de las 16 comunas, hicieron un evento de ciudad grande que el tema era exclusivamente el proyecto del Parque del Río, digamos que le hicieron difusión por medios, le hicieron en la zona, con la gente local, la gente de Conquistadores, hicieron escenarios imaginarios, les preguntaban a la gente, ¿ustedes qué quieren del proyecto para poder plasmar eso en los diseños arquitectónicos? Entonces, o sea, un proyecto que está impactando no solamente a Medellín, sino a toda la región metropolitana. De decir que la información les llegó a la totalidad de la población, uno diría, pues no voy a ser tan aventurada a decir eso, pero nosotros, dentro de la valoración que hicimos, sí se evidenció que existe garantía que en el diseño de acciones para sensibilizar a la comunidad sobre el alcance de la localidad, además de informar sobre los programas y las acciones para el manejo de impactos positivos y negativos, directos e indirectos en el territorio, tanto ambiental como en lo social, cultural y económico. Implementando para ello estrategias de trabajo para la participación que permitan la construcción de espacios de interlocución entre la comunidad y las entidades competentes, la modificación y cambios que se sugieren en el territorio intervenido. O sea, en conclusión, se evidenció un trabajo con la comunidad y que continúa hoy durante el desarrollo del proyecto. Entonces, en total, en resumen, nosotros dentro del aprovechamiento forestal autorizado, autorizamos la tala de 682 individuos, de 299 individuos con diámetro de altura de pecho menor de 10 centímetros, que esos son los pequeñitos, el trasplante de 204 individuos, la poda de 2 y la conservación de 1.248. La reposición exigida, como les decía ahorita, es en proporción 2:1 para los que son muy grandes y en proporción 1:1 para los pequeños. La reposición es 1.663, y yo de aquí quisiera resaltar que los individuos en su gran mayoría corresponden a especies nativas, es decir, propias de la región. La propuesta paisajística correspondió, les autorizamos 130 especies nuevas. Con esto estamos ampliando la diversidad biológica de la zona y los flujos poblacionales. Y muy importante tener de presente que la totalidad de la reposición va a ser in situ. In situ significa en la zona. Entonces, nosotros sabemos que ha habido mucho malestar y en este momento, durante el desarrollo del proyecto, a la gente le impacta no ver los árboles, pero la expectativa es que en el mediano y largo plazo la zona va a estar más enriquecida desde el punto de vista forestal y de la conectividad biológica y de la biodiversidad ecológica. Estas son fotografías como para que
conozcamos el tipo de individuos que trasplantamos, los individuos que autorizamos para tala, como ustedes pueden ver en su mayoría, algunos digamos que ya tenían procesos con problemas, con hongos y demás que hacían inviable de pronto su estabilidad futura. Quisiera también resaltar que hemos hecho un control y vigilancia muy juicioso del proyecto. Cuando empezó el proyecto, durante el mes de febrero, hubo presencia de funcionarios del área metropolitana durante todos los días mientras se realizaban las talas para verificar que, lo que les decíamos ahorita, de que no intervinieran árboles con polluelos, que no intervinieran árboles que no correspondían a los que estaban autorizados, que, ay, por error talamos no. Entonces, durante el primer mes del proyecto, que fueron durante los que se realizaron las talas, tuvimos funcionarios permanentemente del área metropolitana y de la unidad de emergencias ambientales verificando una correcta implementación de los permisos ambientales. Adicional a eso, hemos venido realizando visitas de seguimiento y control mensuales al proyecto, donde hemos evidenciado las situaciones que se estén desarrollando como del manejo ambiental de la obra y se le han hecho los requerimientos que haya al lugar para que se puedan mejorar las condiciones de desarrollo de la obra. Los otros permisos que ellos tramitaron ante nosotros son los permisos de ocupación de cauce por el costado occidental. El costado occidental es el lado por donde está la Macarena, como para que nos ubiquemos. Entonces, nos presentaron permisos de ocupación de cauce en el río Medellín, 2 tipos de permisos de ocupación de cauce, 2 descargas por el drenaje del soterrado y una descarga de aguas lluvias. Y además nos solicitaron la intervención de la quebrada La Picacha, que implicaba la ampliación de la estructura de entrega al río Medellín. ¿Qué valoramos nosotros durante un trámite de un permiso de ocupación de cauce? Primero, verificamos que las obras sean necesarias y justificables desde el punto de vista ambiental. Segundo, verificamos que las obras se diseñen para las condiciones adecuadas en cuanto a las condiciones futuras, a la capacidad hidráulica de la obra. Entonces, para nosotros poder verificar que la obra tiene una capacidad hidráulica adecuada, hay que calcular unos caudales, existen unas metodologías específicas que dicen, vea, lo que esperamos en una creciente de esas extremas, que es lo que llamamos periodo de retorno. Entonces, nosotros exigimos que los diseños vengan para un periodo de retorno de 100 años, entonces lo que esperamos para un periodo de retorno de 100 años es un caudal que en este caso fue de 250 metros cúbicos por segundo. Entonces, se debe verificar que las obras que se están diseñando en ese momento tengan la capacidad de evacuar esa creciente extrema, que no va a pasar todos los días, pero que el día que pase, la infraestructura tenga la capacidad de soportarla. Entonces, devuélvete por favor, para el estudio hidrológico, entonces se tuvo en cuenta pues como la información hidrológica existente, se verificaron los caudales máximos a partir de metodologías de regionalización, se modeló el río Medellín utilizando la información obtenida a la altura del puente del Guayaquil, que este fue el que yo les mencioné ahorita. Continuamos. Y luego, una vez tenida la cantidad de agua que se necesita, entonces se verificó que la estructura tuviera la capacidad. Entonces la modelación que se hizo del río se basó en el estudio de patología del canal del río Medellín entre Caldas y la desembocadura de la quebrada de la García, que lo realizó el área metropolitana conjuntamente con la Universidad Nacional en el 2013. ¿Qué hicieron para este proyecto? Esa información que estaba muy reciente, ese estudio es el que ha estado utilizando el área cada que se presenta un problema, por ejemplo con las líneas del metro. Para eso se hizo ese estudio, para verificar las condiciones del río y hacer las reparaciones que se tuvieran al lugar. Se ajustó el modelo con una topografía reciente, que era muy importante, y yo en esto quiero ser específica. Digamos que la propuesta que hacen paisajística no implica intervenciones directas a la geometría actual del río. O sea, digamos que los diseñadores se cuidaron de no cambiar la condición geométrica hoy del río, porque el río tiene una particularidad, y es que si bien todos tuvimos noticias de los acontecimientos que se presentaron el año pasado y antepasado que obligaban la suspensión del metro, siempre se presentaban por allá arriba en El Poblado, en Envigado, en Itagüí,
La zona más estable es precisamente la zona entre el puente de Guayaquil y la zona entre la Macarena. Entonces digamos que en ese sentido el municipio fue responsable, conocida esa información, fue responsable en no hacer intervenciones en el río que implicaran de pronto una desestabilización futura del río. Las obras que ellos nos piden, el permiso de ocupación del cauce que nos piden sobre el río, es para la descarga de las aguas lluvias, que es digamos que la obra de entrega al momento del río. Nosotros que verificamos ahí, que con estas nuevas aguas que están entregando no se generen afectaciones al río. Entonces, de resaltar es que el río no se interviene como tal, sino que simplemente se le hacen unas estructuras para unas entregas de aguas lluvias, y verificamos, la principal tarea de nosotros era verificar que con esas nuevas descargas no se afectara la condición hidráulica y ambiental del río. Entonces, el modeló cada una de las obritas que teníamos, entonces ellos modelaron y verificaron en cada una de esas obras que con la nueva descarga no se presentara una afectación. Una cosa importante de resaltar, y es que una de las exigencias que nosotros les hicimos es verifiquen qué pasa si ustedes están con una descarga máxima de aguas lluvias cuando justo se está presentando una creciente del río. Se les va a devolver el río, o sea, tienen las obras con las que están descargando la capacidad de evacuar, o sea, inclusive les hicimos mover el punto de descarga para que quedara por encima y no quedara afectado por posibles crecientes en el río. Entonces digamos que todo ese proceso nosotros les hacíamos requerimientos, ellos nos volvían a presentar la propuesta hasta que llegó un momento en que el diseño nos daba una satisfacción de tranquilidad, pues de no afectación al río por las nuevas descargas. Siguiente, por favor. Además, nosotros, si bien no teníamos un estudio, una necesidad de licencia ambiental, como lo manifestaba ahorita nuestro asesor jurídico, nosotros fuimos cuidadosos y le hicimos ciertas exigencias al municipio por posibles impactos que preveíamos se pudieran presentar. Entonces, cuando nos hablaban de que iba a haber un sistema soterrado, que en esencia no es un túnel, pero sí es una excavación del orden de, creo que era del orden de 9 metros. No estoy muy segura del orden de cuánto era la excavación. Entonces, nosotros les solicitamos al municipio que nos presentara cómo iban a manejar, porque como toda esa zona alrededor del río es un acuífero, nosotros ya tenemos conocimiento que era un acuífero, entonces nosotros le hicimos requerimientos que nos aclararan cosas como el posible fenómeno de subsidencia, qué pasaría ante diferentes escenarios climáticos, cómo estaban siendo los niveles freáticos y la recarga del acuífero, el levantamiento geológico estratigráfico y, muy importante, un monitoreo continuo. Finalmente, el usuario presentó estudios previos, un plan de manejo y una metodología para la gestión del monitoreo y medición durante las fases del proyecto para evaluar el comportamiento del acuífero, y digamos que si se quedó dentro de los permisos ambientales, que si se identificaba una afectación importante en el acuífero, se debía suspender la obra hasta que se tomaran las impermeabilizaciones necesarias para que no se afectara el acuífero. Otra de las obras, entonces estos son los puntos donde nos solicitaron las descargas de aguas lluvias. Son 2 descargas, son con diámetros de 150 milímetros ambas, y hicimos pues la verificación de la relación entre el punto de entrega de la obra con la cota de inundación del río. Otro de los puntos era la obra de descarga por la margen izquierda del río Medellín. Del anterior yo quisiera resaltar que son descargas de aguas lluvias del soterrado, y es que al estar el soterrado está más bajito que, digamos, que el punto del río, ellos tienen un sistema de bombeo para que durante los eventos de lluvia bombeen el agua y la logren sacar al río. Y otra de las obras de descarga era una descarga de agua lluvia cercana a la estación, a la entrega actual de la Picacha. Es un diámetro
Es una entrega con un diámetro de 51 pulgadas y nuevamente hicimos la verificación entre que no hubiera problemáticas con las cotas de entrega y la cota decreciente. En la Picacha es esta quebrada que baja por Conquistadores. No sé si ustedes tienen el recuerdo que a veces se han presentado situaciones de desbordamiento en la Picacha, entonces como hoy la Picacha era insuficiente hidráulicamente, entonces tenían una justificación ambiental para intervenir la Picacha, que en esencia era ampliar la capacidad hidráulica de la Picacha. Nos presentaron una propuesta de una batería de 2 cajones de 3 metros por 3,5 metros en una longitud de 33 metros, un canal abierto de 10 metros de ancho por 2 metros de alto, aguas abajo del cruce de los puentes con la calle 42C. Y los 2 puentes localizados sobre la autopista, o sea la avenida regional, se modificarán con una batería de 2 cajones de 5,2 metros por 2,5 metros de alto al desembocar al río. ¿Qué quiero yo resaltar de este diseño de la obra de la Picacha? Primero, que mejora la capacidad hidráulica de la quebrada, que hoy está teniendo problemas. Que en el proceso de diseño nosotros, o sea, uno de los, digamos que de las problemáticas que se presentan en las quebradas que están entregando al río es que cuando ya vienen de la montaña muy empinadas con una carga de agua y de sedimentos, cuando llegan cercano a la zona del río donde la pendiente es más suave, se presenta depositación de sedimentos y con esto se disminuye la capacidad del río. Entonces nosotros dentro del proceso le exigimos al municipio un plan de mantenimiento para la remoción de sedimentos periódicos, tal que esos sedimentos que se pudieran quedar allí ante eventuales crecientes no disminuyeran la capacidad hidráulica. Otra cosa muy importante y es que con la entrega de la Picacha al río Medellín nosotros verificamos que estas aguas no generaran problemas de socavación en el río, entonces les hicimos exigencias de la estructura de entrega de la Picacha al río que tuviera una profundidad suficiente para prevenir la socavación en el río. El análisis que se hizo de la quebrada de la Picacha es similar al que se hizo en el río, o sea, es la evaluación hidrológica y la evaluación hidráulica. Nosotros les hicimos requerimientos asociados a la sedimentación y mantenimiento, a los niveles de socavación, a cuál era el borde libre que nos estaban dejando en la quebrada. Finalmente el usuario presentó la información y los estudios necesarios que dieron respuesta a todos nuestros requerimientos y quedamos con la tranquilidad de que la obra estaba mejorando la capacidad hidráulica, o sea, era un mejoramiento ambiental y la obra no estaba generando una afectación a las estructuras existentes. Como conclusión, ya para terminar, las siembras requeridas in situ son superiores a las talas autorizadas. Esto implica una mejora en la diversidad biológica existente. Al incrementar el número de especies a sembrar se promueve mayor diversidad biológica y se mejorará la conectividad ecológica. Con las obras autorizadas en la quebrada de la Picacha se mejorará sustancialmente la capacidad hidráulica, que hoy presenta problemas. Las descargas autorizadas en el río no generarán afectaciones al mismo. Durante la ejecución de los tratamientos silviculturales se realizó un monitoreo permanente por parte de funcionarios del área metropolitana y de nuestra unidad de emergencias ambientales. Y desde el inicio de la construcción a las obras hasta hoy se han realizado 3 visitas de control y vigilancia ambiental para velar por el adecuado manejo ambiental del proyecto. Estas visitas de control y vigilancia han producido informes técnicos y también los requerimientos jurídicos necesarios, porque digamos que todo esto es un proceso técnico-jurídico. Hasta aquí llegamos. Esta es una información que en su momento, durante los procesos de sensibilización, nos dieron como soporte de evidencias de que habían realizado las sensibilizaciones. Son simplemente fotografías pues mostrando cómo el municipio intentó acercarse a la comunidad para que tuviera información al respecto. Yo, como conclusión no escrita, como conclusión general, quisiera resaltar del proceso, que el proceso, digamos que tuvo cuidado en varias facetas. Una muy importante es el proceso de socialización, y yo creo que este es como un mensaje que yo quiero dejarle a ustedes cuando ustedes estén aquí en el desarrollo, en la aprobación de futuras obras para Bello. Es muy importante ese proceso de socialización
para que cuando se tramiten los permisos ambientales ante la autoridad ambiental tengamos la tranquilidad de que hubo un acercamiento con la comunidad. Es como un mensaje importante que ustedes nos pueden ayudar a ser veedores nuestros. Cuando estén haciendo aquí, pensando y planeando obras, siempre tengan de la mano, venga comunidad, escuchémonos para que conozcamos el proyecto. Y yo les digo que si con las evidencias que el municipio nos presentó de la socialización, hoy el proyecto ha tenido la oposición que tiene, yo no me alcanzo a imaginar donde no hubiéramos tenido las exigencias de gestión social que tuvimos. Entonces era como una conclusión, que a veces nos enfocamos solamente en la parte arquitectónica, en la necesidad vial, en la urgencia del permiso, pero es muy importante tener cercana a la comunidad, tanto que se va a beneficiar como a la que se va a impactar. Muchísimas gracias y estamos prestos a escucharles sus inquietudes. Gracias a usted, doctora Ana Cecilia. Vamos a darle paso a los honorables concejales para las inquietudes o preguntas. Ustedes toman atenta nota de los honorables concejales y a lo último dan las respuestas. Con el uso de la palabra del honorable concejal Gabriel Jaime Tavares. Gabriel Jaime Tavares. Bien puede, honorable concejal. Gracias, presidente. Un saludo a usted, a la mesa directiva, a mis compañeros concejales. Un saludo muy especial a la doctora Ana y a los funcionarios del área metropolitana, a mi amigo Beto, al doctor Juan Pablo de Penación, a su compañero de la Secretaría de Medio Ambiente. Doctora Ana, es una inquietud que me queda en el sector donde se está interviniendo, que existían unas especies arbóreas de muchos años que se hicieron, vi que en el proceso se trasplantaron algunos, o sea, se sacaron del sitio, hacia dónde se llevaron, o sea, dónde se está conservando esas especies, cómo se están conservando y cómo es el mantenimiento de esa especie para que no sufra ningún deterioro durante la ejecución. Y como dice usted, es que se van a aumentar especies nativas y se van a traer, va a incrementar más de lo que había en ese momento. La pregunta mía es, ¿en dónde están esas especies? O sea, ¿de dónde van a sacar esas especies que van a aumentar? O sea, de que si las están haciendo en un sitio, pongámosle que una especie de esas, muchos años deben de pasar para poder tener la altura y tener lo que se requiere pues para una especie de esas, es de dónde van a sacarlas. Porque si de pronto van a ir a intervenir algunos espacios, unas selvas o algunos sectores, antes van a hacer un daño a la ecología de un sector. Entonces es como la pregunta de eso, ¿cómo van a hacer para aumentarlas sin ir a afectar otros espacios en donde estén? Y lo mismo la pregunta es las especies sobre todo de fauna, de dónde, cómo van a hacer para poder que tengan más especies del sector, de dónde van a hacer, si hay unas crianzas para ese sector. Básicamente esa es la pregunta. Muchas gracias. Con gusto, honorable concejal Gabriel Jaime Tavares. Con el uso de la palabra, honorable concejal César Vladimir Sierra Martínez. Bien puede, honorable concejal. Gracias, señor presidente. Cordial saludo a usted, los corporados, a la doctora Ana y todo el equipo de trabajo del área y a todos los presentes en el recinto. Doctora Ana, es una pregunta muy puntual. Si bien es cierto, no es un túnel, es una vía soterrada, que de alguna forma sí tiene como una estructura de túnel. ¿Ustedes controlan o son los llamados a controlar el tema del manejo del aire en el interior a futuro y cómo lo harían? Y se lo pregunto porque, dada la experiencia del deprimido de los puentes, que en su momento les tocó improvisar tanto a la administración de Medellín con ese tema, inclusive no se solucionó del todo, y esa es una problemática bien fuerte que vivimos por la concentración de gases y la calidad del aire que hay adentro que respiramos cuando pasamos por ahí. ¿Cómo es el manejo de esto? Gracias, señor presidente. Con gusto, honorable concejal. Con el uso de la palabra, honorable concejal León Freddy Muñoz. Bien puede, honorable concejal.
Muchas gracias, señor presidente. Un saludo para todos los corporados, para los funcionarios de área metropolitana. No, a mí me generan dos inquietudes. Una, pues no sabía todo este tema de la ley que identifica el paso por las ciudades capitales como carreteras urbanas. Eso es grave porque por eso vemos entonces cómo hoy el área metropolitana en el paso pues, que nos ha afectado a todos, y dicen esas famosas autopistas de la prosperidad, que en últimas no se ha concretado nada para mitigar un poco todo este daño en términos de movilidad que le generaba a todo el Valle de Aburrá. Parece ser que tiene que ver con eso jurídico, porque no se ha hecho una obra importante. Se empieza en la autopista de la prosperidad hacia el sur, hacia el norte, y todo el Valle de Aburrá pues no se ha hecho lo propio. O sea, quedamos como en un embudo. Entonces, la pregunta mía, ¿será por eso que no se ha hecho? Porque le corresponde todo ese costo, pues en Medellín como de alguna manera jefe del área metropolitana, por decir algo, pues tendría que hacer todas las inversiones de conectividad para continuar con todo este proceso de autopistas. Parece ser. Lo otro, ¿eso le autorizaría a Medellín, por ejemplo, hacer un peaje urbano? ¿Le podría autorizar a Medellín a hacer un peaje urbano que en algún momento se ha pensado? ¿La normatividad le genera eso? Bueno, eso es como la duda que me daría. No sabía que las ciudades capitales tenían esa reglamentación. Yo tengo una pregunta y no sé si le corresponde a ustedes, pero la voy a hacer. Mucho se ha hablado nos trajeron incluso aquí comentarios de la M30 en Madrid, que está sufriendo inundaciones, bueno, que primero tuvo unos costos enormes, que ahorita sufre inundaciones, y han comparado la M30 de Madrid con esta vía que están haciendo en el Parque del Río, y que es posible que esta vía también sufra todas esas inundaciones. No sé si eso les compete a ustedes, doctora Ana, si hicieron todos esos estudios y si tiene algo de realidad eso, porque de todas maneras pues sabemos que en lo ancho y largo del río están los acuíferos, o sea, las bolsas estas de agua, y aquí también hemos encontrado afectaciones, que ese sería otro tema también que ayer se mencionó, los acuíferos de aquí en la parte nuestra, donde se autorizaron las licencias para explotación minera, que es con asfaltos, que también van a acabar seguramente con esos acuíferos y esas bolsas de agua que hay ahí. Esos mismos acuíferos que se identificaron son los que de pronto pueden generar la inundación de esta cosa, según los estudios que se han hecho. Era eso, y bueno, y una cosita, yo tenía entendido que la reposición de los árboles era 3 por 1, porque eso fue lo que se manejó en el túnel ecológico de Envigado, que fue una de las exigencias y traer a colación esa normatividad. Pues tenía entendido, no era así, o se puede exigir que sea así, o la normatividad dice que es 1 a 1 dependiendo de eso, o 2 a 1 dependiendo de eso. Esa es la normatividad que hay. Pues le agradezco mucho. Muchas gracias, presidente. Con gusto, honorable concejal don Freddy. Bien pueda funcionarios del área metropolitana contestar las inquietudes o preguntas de los honorables concejales. ¿Aló? Bueno, entonces la primera inquietud es del honorable concejal Gabriel Jaime Tavares, que nos pregunta dónde se están conservando las especies trasplantadas, de dónde están saliendo esas especies nativas y si vamos a tener crías de especies de fauna. Hoy nos están acompañando 2 funcionarios que estuvieron en la evaluación detallada de la información, entonces yo en el particular quisiera darle la palabra a la ingeniera forestal Yasmin, que nos comente sobre dónde se conservan las especies trasplantadas, de dónde salen estas especies nativas, y enseguida completamos un poco también la información sobre la fauna. Bueno, muy buenos días. Con respecto a la Discúlpeme, Jenny, por favor me das tu nombre completo para que quede grabado en el acta. Muy buenos días, mi nombre es Yasmin Joana Gallego Ortiz, ingeniera forestal del área metropolitana del Valle de Aburrá. Con respecto a la inquietud del doctor Gabriel, es importante señalar, este incremento que va a haber con respecto a las especies nativas, esas especies son cultivadas en viveros, ¿cierto? No se sacan de ninguna parte, pues ni de ningún bosque ni de ninguna selva, sino que son especies que son cultivadas en viveros y que previamente, como desde ya
hay un criterio de selección. Ellos presentaron una propuesta y ya se aprobó. Este es el momento en que ellos deben de estar planeando y deben de estar articulándose con los viveros en la producción de ese material vegetal para garantizar que en el momento de que tengan que establecer las siembras tengan las alturas que se les exigió, que es de 1,5 metros. Para que en el momento que empiece el proyecto a establecer las siembras tengan las alturas indicadas para que se puedan sembrar. Bueno, en este momento las especies que fueron trasplantadas, o hay unas especies que fueron trasplantadas en el mismo sector, es decir, junto a la quebrada La Picacha se trasplantaron algunas palmas, y los árboles en este momento, que todavía hay unos árboles que van a volver otra vez a ese sector, en este momento son cuidados en lo que ellos denominan como unas salacunas, así se les llama, y tienen cuidados de riego permanente, sobre todo en temporadas secas, y hay un control y vigilancia específico para garantizar que esos ejemplares se mantengan bien. Esa era la inquietud, doctor. Bueno. Y de pronto, para complementar, que planteaba la inquietud de que si iba a haber como cría de especies nuevas de fauna, digamos que de manera intencional no se van a traer polluelos de otros sitios, sino que con la nueva diversidad de especies que va a haber allí, ellos van a dar alimento y percha para las especies. Entonces son las mismas especies las que van a encontrar un sitio donde estar, y ellas van a empezar en ese proceso de repoblar y de incrementar los flujos poblacionales. Entonces tampoco nos vamos a ir a traer fauna de otros sitios, ni vamos a hacer ese tipo de intervenciones. Siguiente pregunta nos la hizo el honorable concejal César Sierra Martínez. Nos preguntaba que, siendo una vía soterrada, si íbamos a hacer un control de aire al interior del túnel y cómo se haría, teniendo en cuenta pues la experiencia de los túneles de la Avenida Oriental. Me parece muy pertinente la pregunta, y sobre todo porque se me escapó mencionar en la presentación que, además de los permisos ambientales que nos tramitaron, que era el permiso de aprovechamiento forestal y el permiso de ocupación de cauce, el municipio nos presentó a nosotros un plan de manejo completo del manejo ambiental de la obra. Entonces, en ese plan de manejo ambiental, o sea, digamos que esto de la instalación de extractores para el aire no es objeto de ningún permiso ambiental en particular. O sea, no, digamos que no tenían que tener una autorización, pero nosotros sí verificamos que la obra, en el diseño de la obra, ellos estuvieran considerando los extractores de aire. Ellos tienen una propuesta de extractores de aire con la que se espera que no se presenten situaciones como las del túnel del deprimido de la Avenida Oriental. Esta situación no es objeto de un permiso ambiental como tal, pero sí de vigilancia nuestra, sí es de control. O sea, el hecho de que no requiera un permiso no significa que sean exentos de vigilancia y control nuestro. Entonces, digamos que nosotros estaremos pendientes de que no se presenten ese tipo de circunstancias. Y la pregunta, esa era como la pregunta, ¿cierto? Bueno. Y a la pregunta que nos hizo el honorable concejal León Freddy Muñoz, yo sí creo que aquí le voy a dar la palabra a Wilson. Antes de darle la palabra a Wilson, yo quisiera contestar que él preguntaba si son los acuíferos los responsables de las inundaciones, si verificamos con la M30 y en relación con la nueva obra. O sea, en principio nosotros no verificamos ni los costos de la obra de aquí ni los costos de la obra de M30, porque digamos que esa es una responsabilidad municipal. O sea, el municipio era el que tenía que hacer su valoración financiera y verificar la viabilidad, la viabilidad financiera del proyecto. Nosotros sí verificamos el control de inundaciones, no en comparación con la vía M30. Nosotros lo hicimos verificando con los caudales que hacían de diseño, verificamos para las condiciones nuestras, con nuestras estaciones pluviográficas, con nuestros mapas de coberturas de uso del suelo. Ellos calcularon los caudales y estimaron en una situación de aguas lluvias qué pasaría si se crece el río, qué pasaría si hay aguas lluvias en el soterrado. Entonces, como yo les mencionaba, ahorita va a haber sistemas de bombeo que sacan las aguas, y nosotros velamos y verificamos que que los diseños actuales que nos presentaron permitieran
que el agua saliera aún en una condición de creciente del río. O sea, nosotros tuvimos el cuidado de verificar que esas descargas de aguas lluvias fueran operativas aún en nivel de crecientes del río. Entonces, digamos que no hicimos la comparación con la M30, sino que la hicimos bajo las condiciones nuestras locales, conociendo el detalle que tenemos. O sea, yo les mencionaba en la presentación que verificamos que las cotas, cómo era la relación entre las cotas de batea y los niveles de crecientes del río, que eso, o sea, digamos que esa era parte de la tarea que nosotros teníamos que hacer, era qué pasa si el río se crece, se les va a devolver o no se les va a devolver. Entonces nosotros hicimos esa verificación con la información. Y la otra pregunta técnica que tenía que ver que la reposición, si por norma o por ley, era 3:1, o sea, digamos que en este momento normatizado sobre cuánto es la reposición no está. Digamos que la reposición es un criterio técnico una vez se hace una valoración de la calidad ambiental de los árboles existentes. Entonces, nosotros podemos en algunos casos pedir una reposición 1:1 y hemos llegado a pedir en algunos casos reposición 5:1. O sea, si nosotros encontramos que hay unas especies que tienen una importancia ecológica, que la masa arbórea que está allí es muy importante, nosotros podemos exigir una reposición superior. Entonces, digamos que no está normatizado como tal, sino que es una valoración técnica de el beneficio, o sea, digamos, el impacto ambiental que se presenta al autorizar una tala y el beneficio que esperamos de esa tala. No sé si Yasmin quiere complementar algo técnico con esto de la relación 3:1. Bueno, aquí es importante precisar también que el valor de las especies que se van a sembrar, o sea, van a ser especies nativas, no van a ser especies, digamos, comunes. Entonces eso incrementa el valor también, entonces por eso es de pronto 2:1. Si fueran especies más comunes también uno vería que la propuesta de pronto se hubiera exigido otras cosas, pero en virtud de que son especies nativas y que van a prestar unos servicios ambientales, ecológicos y de conectividad a la fauna, que con eso se van a mejorar los flujos poblacionales y vamos a traer nuevamente mucha fauna al río que en este momento pues no está porque no pueden pasar la autopista, pues una ardilla no la puede pasar. Entonces, con esas especies, con esas nuevas especies y esa conectividad que se va a generar, se va a garantizar de que vuelvan muchos animales y precisamente dando como ese valor a que la reposición va a ser in situ, se hizo 2:1, garantizando de que permanezcan ahí y que la reposición no se haga en otro lugar. Bueno, para responder a la inquietud del doctor Freddy, creo que ya también se la respondió. De hecho, cuando los proyectos de infraestructura vial son desarrollados en jurisdicción de una vía nacional, con recursos del INVIAS, con participación del departamento y en efecto los permisos ambientales deberán obtenerse de la ANLA, eso en algunas circunstancias pues sí ha afectado el desarrollo de algunas de las obras, ¿sí? Dada, digamos, la congestión o esa demanda que tiene pues la ANLA a nivel nacional. De hecho, nosotros tenemos un caso, el puente de la 77 Sur, que se desarrolla en municipios de Itagüí, La Estrella y Sabaneta, pues está en la red vial nacional, tuvo que ser tramitado ante la ANLA y tendrá que ser de acuerdo a las condiciones que imponga esa autoridad ambiental. Bueno, no siendo más, nos resta honorable concejal Mario Cuervo con otra inquietud. Bien, pues, honorable concejal, bien pueda. Gracias, señor presidente. No, una pequeña duda, un saludo muy especial para los corporados y todos los funcionarios del área metropolitana. Es una pequeña duda con respecto a la longitud que va a tener de lo que se habló ahora, deprimido o la vía subterránea que va desde la estación Industriales hacia la 33 más o menos, que se dice que eso tiene una longitud aproximada de 392, 400 metros. Para la doctora, para la ingeniera forestal, una inquietud sobre un estudio que se hizo acerca de el flujo automotor que se supone va a trasegar por ese terreno, por esa vía soterrada,
cuya diferencia con el deprimido es que el deprimido es al aire, ¿cierto? Al aire libre, ¿o no? Y la vía soterrada es una especie de túnel que viene bajo. Se hizo un estudio acerca de la emisión de gas carbónico o de dióxido de carbono que emiten el parque automotor que normalmente pasa y ese flujo vehicular, y se calcula en unas 140 toneladas al año de emisión de gas carbónico. Acá en este trayecto se hizo prácticamente una tala de 1.700 y pico de árboles. Y el ingeniero también dice en el estudio que para un árbol en condiciones normales de vida, cumple la función de 10 kilogramos de gas carbónico al año. Entonces, que quedaría en deuda precisamente el proyecto como tal, con esa longitud, con un atenuante más. La generación de energía como fuente fija de contaminación ambiental. El doctor que hizo la primera exposición nos manifestó que la línea eléctrica no necesitaba licencia ambiental porque iba precisamente incluida también en la parte que iba enterrada y que por eso no necesitaba licencia ambiental. Entonces la duda que me aqueja en este momento es esa: si se genera tanta energía para poder operar todo el conjunto de la primera etapa de ese parque del río, va a quedar en deuda no solamente la captación de el gas carbónico a través de menos árboles que van a quedar sembrados en toda la parte del trayecto. Sería esa una inquietud que tengo con respecto a esa situación. Y la otra, sobre un pasivo ambiental, que también argumenta el mismo ingeniero, que queda, se talan los árboles, se trasplantan algunos y se van a reemplazar los otros, a reemplazar, ¿cierto? Entonces, al talar los árboles, obvio que entonces la captación de oxígeno o de gas carbónico no va a ser la misma. Para poder que los árboles que se van a sembrar comiencen a cumplir con su función, se necesita mínimo de año y medio en materia de crecimiento y poder cumplir con esa función. Desde ahí se dice que existe también una especie de débito o de pasivo ambiental. No sé qué veracidad podrá tener eso, ya que es un estudio técnico y científico que hizo el ingeniero. Sería eso básicamente, señor presidente. Muchísimas gracias. Bien, puedan. Bueno, entonces, ante la inquietud del honorable concejal Mario Cuervo, en relación con la longitud del deprimido, él mencionaba que es desde Industriales hasta la 44. Yo quisiera resaltar que si bien el municipio tiene una propuesta de intervención que implica todo el corredor del río, inclusive hay una propuesta con visión metropolitana que puede implicar intervención de algunas zonas en otros municipios. Hoy la intervención se da exclusivamente entre Guayaquil y la Macarena. Entonces la longitud, hoy no podemos estar hablando de una longitud que va desde Industriales hasta la 44 porque no es una realidad. En algún momento se podrá en el desarrollo del proyecto, pero no, digamos que no es hoy lo que se está presentando. Yo quisiera precisar que no se autorizaron la tala de 1.700 árboles, o sea, como se los mostraba ahorita acá, autorizamos la tala de 682 árboles, que es sustancialmente menor al número de 1.700, y eso es importante que tengamos de presente. Autorizamos la tala de individuos menores del diámetro de AP de 10 centímetros, cercana a 300, digamos que estos son los individuos pequeñitos, pero igual nosotros las consideramos dentro del inventario forestal. Y si bien hoy autorizamos esta tala de 682 árboles in situ, estamos exigiendo una reposición de 1.663 árboles. Entonces, digamos que en un balance contable, vamos a tener una reposición superior al número de talas hoy autorizadas. Y como mencionaba ahorita nuestra ingeniera forestal, digamos que son las especies que les exigimos, son especies de mejores calidades ambientales, o sea, van a promover mucho los flujos genéticos y la diversidad poblacional. Entonces, en ese sentido, digamos que
corregir como esa primera error de comunicación de que no son 1.700 árboles a intervenir, sino 682, y que las especies que se van a presentar allí van a ser mejores. Usted tiene razón cuando nos dice hoy se está haciendo una tala de 600 árboles y hoy no están los árboles incorporados, entonces el imaginario es que cuando ellos siembren los árboles apenas van a empezar a contabilizar el tiempo para que al año y medio, 2 años empiecen a cumplir sus funciones biológicas. Como mencionaba ahorita la ingeniera, hoy el municipio tiene que ya tener en producción de viveros esos árboles. Y esos árboles, cuando nos los pongan allí, nosotros les hicimos unas exigencias de tamaños mínimos, de diámetros mínimos, que digamos que el determinar esos diámetros, esos tamaños, va en función de cuál es su capacidad de incorporarse al ciclo biológico inmediatamente. O sea, en el momento en que se realicen las siembras, tenemos la expectativa de que los árboles ya van a estar cumpliendo una función biológica. No es que apenas empiece a contar el año y medio. Es cierto que hoy, mientras se desarrolla el proyecto, que hay una tala y no hay siembras, hoy hay un déficit, hoy, pero inmediatamente se realicen las siembras, esos árboles ya van a cumplir una función biológica. Esa función biológica va a ser cada vez mayor en la medida que ellos crecen, pero no vamos a empezar con árboles pequeños, vamos a empezar con árboles de unas características que de entrada ya nos puedan cumplir una función biológica. Sobre la emisión de gas carbónico, el número de toneladas al año, o sea, yo en algún momento yo leí esas críticas que hacían y también leí una contracrítica de un profesor, mi profesión es ingeniera civil, leí una contracrítica que hacían. En este momento yo no tengo en la cabeza los números, pero sí planteaban como que, o sea, hay que poner en dimensiones que son 140 toneladas de gas carbónico, o sea, uno lo ve como mucho, pero realmente si lo comparamos con la totalidad de emisión que se produce en el Valle de Aburrá, no es significativo, no. O sea, digamos que uno oye el número 140 toneladas al año y uno dice, ¿qué es ese montón? Yo no tengo en este momento el recuerdo en la cabeza, pero si hacía la comparación con la totalidad de gas carbónico que producen todos los vehículos, porque ahí yo creo que también hay una cosa importante y es que el flujo de vehículos no va a aumentar, son los mismos vehículos. Inclusive la expectativa es que al ser a una mayor velocidad, el impacto, o sea, digamos que la situación de calidad del aire se puede beneficiar en términos de que al ir a una mayor velocidad, o sea, ustedes saben que cuando vamos con más bajita velocidad o inclusive cuando el carro está parado, en ese momento es cuando más emisión de gas carbónico hay. Entonces, en el momento en que estemos presentando unas mayores velocidades, inclusive ahí vamos a tener beneficios, que sí hay que tener cuidado, que no se presenten congestiones dentro del soterrado, y eso está dentro del plan de manejo que nos presentaron en el municipio. O sea, si se presenta un accidente del soterrado, lo primero que hay que hacer es evitar que sigan entrando vehículos para que no se presente una emisión masiva en el soterrado, pero digamos que eso está dentro del plan de manejo que el municipio presentó. Sí, bien, tiene la palabra, tranquilo. Señor presidente, muchas gracias. Para completar una de las inquietudes del honorable concejal, el área metropolitana en este momento aprobó una modificación a una licencia ambiental para una licencia ambiental para la modificación de una línea de trazado eléctrico, la línea Bello Castilla. La razón por la cual se hizo esa modificación es la mitigación del riesgo a la comunidad, dado que la red como tal atraviesa barrios completos en esa jurisdicción Medellín-Bello. Requiere licencia ambiental porque digamos que ese impacto que en este momento afecta de manera grave la seguridad de las personas se va a trasladar a un impacto ambiental, ¿sí? Entonces va a generar un impacto en el territorio, si bien no a las personas, sí al ambiente o a los recursos naturales. En el caso del soterrado, el riesgo o el impacto tanto visual como el que puede presentarse frente a las personas es mitigado, ¿sí? Una vez se soterra la línea eléctrica, no hay contacto con personas, no hay contacto con recursos naturales que se van a ver afectados, y paisajísticamente puede decirse que es una mejora, ¿sí?
Esa es la razón por la cual tampoco requiere licencia. Un cambio de modificación de la línea del tendido eléctrico sí requiere licencia, pese a que estas fueron construidas o fueron hechas mucho antes de la expedición de del primer decreto de licencias ambientales expedida la ley 99 del 93. ¿Sí? Bueno, ya creo que con esto terminamos la intervención, las respuestas de nuestros invitados hoy de la Secretaría de Medio Ambiente del área metropolitana. Hemos estado últimamente muy visitados por ustedes. Ayer estuvo el director, doctor Elejalde, con amplia exposición de todo lo que ha aportado no solamente para el municipio de Bello, sino para los 9 municipios del área metropolitana. Le estamos altamente agradecidos, doctora Ana Cecilia, al compañero Wilson Tobón, al compañero Hugo Navarro de la Secretaría de Medio Ambiente de aquí del municipio de Bello. Muchas gracias una vez más, son demasiadamente generosos con ustedes. Subimos las carreras que tuvieron hoy para podernos cumplir. De verdad que le estamos supremamente reconocidos. De palabras de la administración y del Consejo de Bello, solamente tenemos gratitudes con ustedes. Un Dios les pague, sean siempre por aquí bienvenidos. Esta es la casa de ustedes. Señor secretario, continuemos con el orden del día. Tercero, comunicaciones. ¿Hay comunicaciones sobre la mesa? No, señor presidente. Continuemos con el orden del día. Cuarto, proposiciones y asuntos varios. ¿Hay proposiciones sobre la mesa? No, señor presidente. ¿En varios algún concejal? Con el uso de la palabra, el honorable concejal Gabriel Jaime Tavares. Gracias, presidente. No, quiero como comentar algo que viene sucediendo. Ustedes se dieron cuenta que en estos días una intervención que ha hecho el tránsito en el sector del bulevar o el pasaje que tenemos aquí al lado, una gran labor que era evitar pues el tránsito de las motos y el parqueo de motos. Eso está dando muy buenos resultados. Veíamos pues que lo que estábamos pidiendo hace mucho rato aquí al Consejo, esa intervención, pero hoy sucedió un hecho lamentable y que tenemos que nosotros como concejales respaldar y darle todo el apoyo de la Secretaría y de que eso no impida que se siga tomando esa medida, y que es que un agente fue agredido por uno de esos desadaptados que él haciendo su función, se vio violentado y fue muy aporreado. Le tocó intervenir la policía, pero entonces es lamentable. Quiero dejar mi voz de protesta y lamentable que suceda esto en Bello, y que tenemos que rodear a la administración en esa medida y a la Secretaría del Tránsito y decirle que no podemos dejarnos amedrentar por esa situación, y que miremos qué medidas hay que tomar, pero que sigamos firmes con esa medida. Era para eso, presidente. Muchas gracias. Esas medidas se toman, honorable concejal, pues con un acompañamiento directo de la Policía Nacional, y que se tomen verdaderas medidas, porque se cogieron al agresor y lo sueltan a la media hora y no pasa nada. Eso sigue pasando. Entonces eso es casi que es un llamado a la Secretaría de Gobierno, al comandante de la policía, que no solamente haga el acompañamiento, porque si agredieron a una autoridad como es el tránsito, lo cogen y no pasa nada, pues sigue pasando. Entonces sería un llamado pues que no veamos al agresor ahora a la tarde riéndose, mientras que el agredido en el hospital. Entonces eso serían medidas muy claras de Secretaría de Gobierno y comandante de la policía. Señor secretario, continuemos con el orden del día. Ha sido agotado el mismo, señor presidente. Agotado el orden del día, levantamos la sesión, invitamos mañana a 8 de la mañana. Muchas gracias.